Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy me acompaña Laila Castillo, artista textil. Qué gusto tenerte por acá, Laila. Muchas gracias, Jesús. El gusto es mío. Gracias a ti de veras por estar aquí. La semana pasada se inauguró la exposición y sigue en el Museo de Artes Gráficas una exposición colectiva de 15 mujeres. Así es. Que formaron parte de una residencia que estuviste haciendo a lo largo de este año o este segundo semestre del año. Texto, Textil, Territorio. ¿Es así? Así es. Platícanos de este proyecto. Bueno, Texto, Textil, Territorio empezó a gestarse hace un par de años, tal vez, desde una necesidad, pues no sé si decirlo personal, más bien se me hace que es una necesidad que compartimos con artistas textiles de la región, ¿no? Específicamente de Saltillo. Pues es una manifestación artística, digamos que es muy reciente, sobre todo en el norte del país, y en los últimos años empecé a notar que había más colegas que empezaban a utilizar materiales textiles en sus producciones y bueno, siendo coherente con el término, dije, ¿por qué no entramarnos también entre nosotros, ¿no? Y diluir como esta sensación de distancia entre los que hacemos lo mismo. Y bueno, por eso surgió la convocatoria Texto, Textil, Territorio en un formato de trabajo a manera de residencia. Se lanzó la convocatoria a través del Instituto Municipal de Cultura, pero hubo un montón de colaboradores también. Estuvo la Dirección de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura, Asociación San Lorenzo, El Cerdo de Babel, Medio Pliego, es decir, un montón de esfuerzos en conjunto para tener el resultado que vemos ahora, ¿no? En la exposición. Algo que me llamó mucho la atención es, primero el tema del arte textil, que es, digamos, está mucho menos en el ojo o en la agenda pública, artística, mediática, me parece, que otros tipos de arte visual, ¿no? Otras formas de arte visual. Y la otra, que dentro del arte textil, la convocatoria es abierta, pero son 15 mujeres las que están ahí colaborando y entonces ahorita antes de grabar platicábamos de esta particularidad, las mujeres en el textil. Sí, bueno, es una relación bastante interesante porque simplemente se da, ¿no? A pesar de que la convocatoria era abierta al público en general, y a pesar de que yo personalmente mandé invitación para artistas varones que sé que trabajan con materiales textiles, pues las cosas se dieron así. El 100% de la participación fue de mujeres. No solo las artistas seleccionadas, sino todas las que aplicaron fueron mujeres. Ajá. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo durante estas semanas que trabajaron para que se tuviera este resultado que podemos ir a ver al MAG? Bueno, primero, el orden de los factores fue así. Primero se lanzó la convocatoria. Obviamente, previo a esto hubo un gran trabajo detrás, ¿no? De logística, de organizar, de gestionar y de todo ese rollo. Primero de imaginarlo, ¿no? Porque te digo que fue hace como un par de años que sucedió. Luego tuvimos una junta informativa inicial en donde compartíamos con las chicas la manera de trabajar, los acuerdos, ¿no? En cuanto a la participación, uso de espacios, etcétera. Y luego iniciamos con un primer recorrido. La premisa del proyecto era investigar temas de territorio y de identidad a partir de recorridos y de andanzas en los territorios que nos competen como ciudad, que son la montaña, el desierto y el entorno urbano. Y lo estructuramos de esa forma. Empezamos digamos que el POP del proyecto fue en una primera una primera deriva en el Cañón de San Lorenzo, que tuve el gusto de guiar. Hicimos ahí como un ejercicio de intención, de preparar al cuerpo como para recibir toda esta información que el territorio nos aporta, y estuvimos haciendo
algo de caminata, nos acompañó Eric Rivera, que nos estuvo apoyando con la parte de escritura. Y eso, empezamos como a caminar, a percibir, a conocernos, porque muchas de nosotras no nos conocíamos. Y bueno, al trabajar en comunidad era importante como crear estos afectos, ¿no? Ujú. Luego estuvimos durante la primera semana en un taller de escritura, en donde, bueno, muchas no habíamos escrito nunca nada en nuestra vida, y Eric nos llevó un poco ahí de la mano como para ir soltando esta parte, ¿no? Y estuvo lindo porque el grupo que conformó esta residencia, bueno, había mujeres de todas las edades, de muchas profesiones, entonces hubo un par de escritoras también Ujú. que resonaron por el tema del texto, ¿no? Y que también tejían de alguna forma o bordaban, entonces, bueno, se fue haciendo como este amasijo de saberes y así estuvimos trabajando, ¿no? Cada fin de semana hacíamos una deriva, la segunda fue en ciudad con el apoyo incondicional y súper comprometidos de los chicos de Rizoma Lab y de Trascender Saltillo, Que con el apoyo de estuvieron aquí Sofía. Ajá. hace un par de meses, estuvieron platicando acá con nosotros también de sus proyectos. Sí, bueno, nos hicieron un recorrido espectacular, ¿no? Acompañado de dinámicas y datos históricos y datos arquitectónicos, entonces conocimos la ciudad de una forma como muy cercana. Ujú. Y luego ya entramos a trabajar, montamos un taller, un estudio temporal en el ático del García Carrillo, Ujú. y ahí desplegamos la materia, ¿no? Y empezamos a llevar recolecciones de las derivas, guiadas por lo que habíamos escrito, Hubo una deriva a también en el platicar. desierto, ¿no? Sí, esa fue la tercera. Ajá. Nos fuimos a Conexión Ancestral y caminamos en un gran valle que hay por ahí, y después nos fuimos a ver los petrograbados en Hipólito. Ajá. No, sí se llama Hipólito, en La Puerta, ujú, Ok. cerca de General Cepeda. Entonces, bueno, todas estas como estímulos fueron la materia de investigación para las creaciones matéricas, ¿no? Con el textil. Ajá. Entonces fueron realmente 2 semanas de producción, ¿no? Fue eso como el reto de hacer piezas de una salida rápida, pero sin sacrificar como la honestidad y la calidad de las piezas, ¿no? Claro. Algo que me llama mucho, o sea, vamos, ahorita nos platicas de cómo fue el proceso en cuestión práctica. Pero si nos vamos un poco atrás, que decías, hace como 2 años nació, como idea, como concepto, como intención, ¿cómo fue ese nacer de Texto Textil Territorio? Ay, híjole, no recuerdo exactamente en qué punto me di cuenta de que mi quehacer como artista textil había estado muy ligado a la palabra. Mm. No soy escritora, ni mucho menos, este, pero he tenido por costumbre llevar bitácoras desde hace algunos años. Y sobre todo en mi última serie me di cuenta de que la palabra era la guía para mi producción. Ok. Luego empiezo a investigar más sobre el tema y bueno, veo que comparten etimología, raíz etimológica, la palabra texto y la palabra textil, y que las primeras historias eran contadas justamente por mujeres mientras hacían los quehaceres domésticos, principalmente tejer. Yo no sé qué pasa, pero en el acto, que es casi como un mudra, ¿no? Ujú. De estar haciendo un movimiento repetitivo, algo pasa que se desbloquea la parte del habla y comenzamos a contar. Y me pasa cuando estoy dando talleres o cuando estamos en clase en mi estudio, que comenzamos a hablar, ¿no? Y comenzamos a tratar temas de importancia Ujú. en esta práctica de estar bordando. Y bueno, el primer insight, digamos, fue ese, ¿no? De que el texto y el textil estaban realmente vinculados. Y, y bueno, el territorio llegó pues casi de manera orgánica, ¿no? Así como eh, comparto con mi familia
una escuela de escalada. Entonces, los fines de semana siempre salimos a algún lugar como a explorar, ¿no? Y este contacto que en un principio me pareció, em, digamos, desde un punto de vista un poco más fragmentado, como un impedimento para mi creación artística, después Ujú. me di cuenta que no, que era alimento, ¿no? Que de ahí podía, este, generar otro tipo de creaciones, más que renegar, ¿no? De que no, ay, quería estar en mi estudio el fin de semana, no, pero es que todo esto también es parte de esa creación Sí, artística, y que ¿no? finalmente no hay un camino para hacer el arte, cada quien va haciendo y va construyendo su Exacto, camino a partir de estas experiencias y esa capacidad que has tenido de conectar esos puntos así es. que no podía ser de otra, vamos, texto, textil, territorio no podría salir de alguien más que no fuera de alguien que tiene estos puntos que conectar, ¿no? Así es, y no es que yo los conecte, es que ya están. Lo que pasa es que hay que darse cuenta nada Ajá, más, ¿no? claro. Además, me llama la atención esto de cómo le había escuchado a alguien, y un poco lo estás comentando, el lenguaje de la escritura es muy similar al del textil, con esto del hilo narrativo, el nudo, el desenlace, y otras tantas terminologías Claro, dentro de ajá. la escritura creativa que tienen que ver también con el quehacer textil. Y es por eso, porque históricamente sucedió así, pero no sé si lo obviamos y ya no, o sea, en algún momento como que se perdió, ¿no? Así como que texto es una cosa, textil otra. Pero incluso históricamente muchas culturas precolombinas utilizaban el textil para comunicarse, los huipiles, ¿no? Mm, Que tenían toda este lenguaje de la cosmogonía de los pueblos originarios y los quipus de los incas, ¿no? Que es un método de lectura y de administración sumamente complejo, que está hecho a base de nudos. ok. Ahora, yendo a tu carrera artística y particularmente como artista textil, vamos al inicio. ¿Qué es el arte textil? Aunque de alguna forma ya parece muy obvio y con todo lo que nos has comentado hasta ahora, pero ¿cómo se definiría el arte textil? ¿Qué sí es, qué no es? ¿Dónde está la frontera entre arte textil y otro tipo de arte? Pues mira, lo bonito es que como es algo tan nuevo, creo que hay como una laguna ahí, ¿no? De Ajá, que, este, mm, no sé, sería como meternos en rollos donde entrarán opiniones de críticos o de curadores que a lo mejor saben más cosas que yo, pero para mí arte textil es cualquier expresión artística que utilice alguna fibra como medio eh, matérico. ok. Entre el tejido, el bordado o la confección incluso. Exacto. Ajá, Incluso fibras naturales, digamos. Algunas de las chicas ahora en la residencia estuvieron trabajando con ixtle, incluso con alambre de cobre, como entretejido. Hubo una chica que tejió cables de teléfono o así de aparatos electrónicos en un telar. Todo lo que sea entramable, anudable, para mí es arte textil. me estoy acordando también de esta otra exposición que está en Parque Fundidora, Ujú. en la nave 2, me 2. parece, recuérdame el nombre del artista, De Miriam Medres. y hay unas esculturas, digamos, vamos, todo tiene que ver con las fibras, con el Ujú. textil, pero hay unas particularmente de animales que utiliza fierro también, no sé qué material sea, pero para mí es fierro. Sí, Y sí, entonces es hay como como una especie varilla. de soldadura que de alguna forma tendrá que ver junto con estambre, ¿no? Pero... Sí, bueno, le agrega y está lindo como contraste de texturas, ¿no? Entre lo rígido del metal, pero adentro tiene como la blandura Sí. de los trapos. Sí, platicábamos justamente, terminando la residencia, fuimos con algunas de las chicas que estuvimos en la residencia, Ujú. fuimos a la nave y Miriam Medres nos dio un recorrido y nos estuvo platicando acerca de su obra. Entonces quedó así como mandado a hacer Qué a padre. manera como de cerrar, ¿no? También
la residencia y justo nos comentaba que se dio cuenta al trabajar con materiales textiles que ofrecen como esta blandura, que en algunas piezas, como ya viene de la escultura, era necesario como tener un alma que le diera este soporte o rigidez a algunas de las piezas, cuando así lo merita el concepto, ¿no? Porque hay otras que es necesario que se vea como esa blandura o ese fluido que tiene el textil. Pero sí, justo este contraste entre ambos, porque ahí está el esqueleto, digamos, por fuera en esa serie de animales. Pero en la primera serie de cuerpos femeninos, la estructura está por dentro y no se ve, pero es lo que sostiene a la escultura. Algo que me llama la atención también en la exposición de ustedes en el MAG, que tiene que ver con la residencia por la parte del texto, pero en esta otra exposición en Monterrey, ¿cómo se utiliza el texto en el arte textil? También estuvo una en verano en Casa Purcell, aquí en Saltillo, y el texto es como protagonista. ¿Suele ser así o es la suerte que me ha tocado? Yo creo que es más común de lo que alcanzamos a percibir. Ajá. En el caso de la exposición que estuvo acá en Casa Purcell, El infinito en el tejido, creo que se llamaba. Ajá. Estuvieron tres grandes artistas textiles, que son Verónica Luznik, Freytag y Teresa Olmedo. Y en el caso de los vestidos de Verónica Luznik, hay vestidos en donde la palabra es muy necesaria. Hay otros, porque no en todas sus piezas incluye texto, pero hay unas donde la palabra sí es muy necesaria. Vanessa Freytag creo que no utiliza tanto este recurso porque ella busca más como paisajes, así como fantasiosos, ¿no? Pero en el caso de Teresa teje palabras, Sí. teje frases, y eso es lo que ella hace. De hecho, como comentaba en uno de los lives que hizo con Talia Barredo de abrir los procesos, mencionaba que ella tenía como carpetas y carpetas de frases y de palabras y de ideas, ¿no? Lo que, digamos, un pintor tuviera como bocetos o como ella lo tiene como en palabras. Y entonces ya va eligiendo cuál, dependiendo del tema o de la investigación, cuál toca tejer. Con qué materiales, con qué colores y demás, Exacto. que es luego lo que... si me permites, vamos a hablar de ti, de tu camino en este arte o de tu andar en el arte textil. ¿Nace en la carrera o desde antes de estudiar artes plásticas dijiste, yo entro a artes plásticas porque quiero hacer arte textil, o fue después? ¿En qué momento llega a ti el arte textil? Híjole, yo creo que conscientemente, digamos. Bueno, conscientemente sí, pasó un tiempo. Ajá. Pero creo que siempre estuvo ahí, ¿sabes? Yo aprendí a coser como cuando tenía como 6 años, porque mi abuelo tenía una fábrica de uniformes. Okay. Entonces pasaba eso, la infancia entre rollos de tela y líneas de producción con costureras, ¿no? Luego mi mamá y mi abuela paterna me enseñaron a bordar y a tejer y como que se me facilitaba, pues me gustaba mucho el trabajo manual desde chica. No, yo entré a artes plásticas por salirme de administración. ¿Empezaste a estudiar administración? Empecé a estudiar administración de empresas. Qué bonita carrera. ¿Tú estudiaste eso? No, claro que no. No, lo digo por ser muy genérica y así. ¿no? Sí, bueno, generalista más no poder. Sí, bueno, estaba en administración de empresas, duré 2 meses. Ajá. Y luego mi papá me llevó a artes plásticas, pues se dio cuenta que me iba a dejar a la escuela en la mañana y yo terminaba en otra parte a media mañana, ¿no? Porque me salía a las clases. Y un día me llevó a la escuela de artes plásticas, cuando todavía estaba acá donde está el Museo de la Revolución. Ya, claro. Ajá. Hace muchos años. Y cuando yo entré y vi a la gente pintando sin zapatos, sin peinarse, yo dije, ay, qué padre. Te encontraste, te sentiste en tu mundo. Sí, dije, esto me gusta más que contaduría, ¿no? Y bueno, me metí ahí a la Escuela de Artes Plásticas,
Pero recién egresé, empecé a trabajar en el Municipal de Cultura. Estuve un par de años ahí, entonces En la gestión cultural. era guía de Casa Purcell Ok. cuando abrió. Y montábamos las exposiciones y todo. Y empecé a aprender un poquito de museografía y estas cosas. Y luego me fui a la pedagogía. Durante 10 años estuve en Instituto Otli de maestra de arte. Ajá. Y me cautivaron las infancias. Entonces yo decía, hacen cosas tan maravillosas los niños que lo que yo hago, no Ajá. merece la pena, ¿no? Y me dediqué a la pedagogía durante 10 años. Justo cuando dejé la escuela, que decidí renunciar, la escuela cumplía 10 años. Y la escuela es de mi mamá. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un homenaje, o sea, una gran fiesta por estos 10 años. Y poniéndome de acuerdo ahí con mis compañeros, digo, que estará bueno como regalarle a Laila no, pues que una placa, y me parece como algo muy frío, ¿no? Como para Ajá. el tipo de escuela y todo. Y para el tipo de persona que es tu mamá y tu familia y demás, ¿no? Exacto, se me parecía así como que algo muy frío, ¿no? Una placa ahí de metal. Dije, no, pues hace mucho que no pinto, le voy a hacer un retrato. Y ya, pues abro mi caja de pintura y pues, tenían 10 años ahí guardadas. Ajá. Obviamente ya no servían y todo. Y Laila siendo Laila, toda última hora, quedan 3 semanas para... Y entonces dije, no, pues, ¿qué hago? Había estado participando en un mercadito, vendiendo artesanía y tejiditos y esto, pero como de manera muy, así, como muy artesanal, ¿no? Y vi la caja de hilos y dije, bueno, pues, ¿qué tan difícil ha de ser? Y me puse a bordar Ajá. un retrato para mi mamá. Ok. Y después de eso, habíamos tenido como un ritmo muy acelerado. Mi hija estaba chiquita. Entonces decidimos como familia poner una pausa. Por primera vez dejé de trabajar. Desescolarizamos a María Sabina y me quedé con todo ese tiempo, con toda esa calma para mí. Y entonces empecé a bordar. Dije, bueno, pues hice esto con la imagen de mi mamá y me puse a buscar como otras imágenes con las que pudiera trabajar. Y ahí fue cuando empecé. Ujú. Hace, pues yo creo que ya más de 10 años. Estoy viendo en esta narración, digamos, con momentos muy específicos de tu vida, pero de alguna forma nunca sales de tu casa, en el mejor de los sentidos lo digo. Ujú. Es decir, tu hábitat es, o vuelves al hábitat, ¿no? Es decir, tu hábitat es los uniformes, la tela, tal, y entonces está ahí. Y vuelves a él a partir del arte textil, o te acompaña a partir del arte textil. En la carrera te sales un poco hacia contabilidad, pero te das cuenta que no es tu hábitat. No sé, quizás el mundo, las presiones, las cosas, lo que se dice, Sí. la productividad y tal, luego es como, no es esta otra, ¿no? Entonces, pero se me hace como muy interesante ir volviendo al lugar creativo, al lugar de casa, ¿no? De alguna forma con esto, tanto con la creatividad como con el textil, como con la pedagogía, que es un poco la historia de tu familia, Sí. no necesariamente reproducida tal cual, sino con el toque de Laila, ¿no? Tuyo. Es decir, no es estudiar educación, es estudiar arte y luego llevarlo a la escuela. No es hacer uniformes, es hacer arte textil. Entonces, eso me llama la atención. La vena creativa, ¿tienes alguna idea? ¿Te interesa como saber de dónde pudo haber salido o si es algo que trabajaste tú o de dónde viene, cómo se crea, cómo se nace esto? Porque es, digamos, lo que alcanzo a distinguir como el diferencial, ¿no? Nunca lo había visto así, fíjate. No sé. Bueno, la familia de mi papá, mi abuelito era pintor, era músico. Muchos son músicos por parte de mi papá. Por parte de mi mamá, creo que mi abuela, a quien no conocí, yo creo que le puedo echar la culpa a ella. Ajá. Como no está, le puedo Claro. echar la culpa, ¿no? Sí, porque justo la fábrica de uniformes la empezó ella.
Ajá. Ella era la que sabía coser. No sé si lo hacía como con una intención artística. A ver, estamos hablando de hace, ¿no? Ujú. Era otra época, pero yo creo que estaba ahí. Puede ser. Sí, que luego cada quien lo significa de manera distinta. Vete a saber si, digo, no sé si convivías con ella en ese sentido, si alguna vez lo platicaste, pero si los intereses eran artísticos, pero en ese momento era como, bueno, habrá que vender uniformes y hacemos los uniformes, pero que no fuera Ajá, tanto el comercio, sino el quehacer, exacto. ¿no? Sí, yo creo que más por ahí fue. Te digo, yo no la conocí, murió antes de que yo naciera, pero siempre estaba como muy presente, ¿no? O sea, me platican de ella, mi mamá, mis tías, tal, y yo creo que era por ahí. En tus exposiciones, has presentado en diversos lugares, dentro de ellos La Besana, algunos talleres y demás. Ujú, El cuerpo, el territorio, el paisaje, son parte de los temas que has abordado. Pero me llamó mucho la atención el que ocurrió el año pasado, en verano, mejor dicho, este año, en ujú, verano, con el 448 aniversario de la ciudad, ujú. hace apenas unos meses, en donde es la invitación de un artista visual, casi siempre, para que presente no sé si llamarlo póster, cartel, Sí, es como el póster del ajá, aniversario, ¿no? Ajá, de la de ciudad. la ciudad, que yo juraba que era una iniciativa del municipio y después me di cuenta que no, que es como alterno, aunque el municipio de alguna forma también lo promueve porque es en el marco del festival, entonces está como, Ajá. vamos, pero es una invitación a un artista, en este caso fue a ti, a que nos cuente la imagen de Saltillo de esos, en este caso, 448 aniversario. ¿Cómo fue esa colaboración? Em, a mí me invitó Sergio Castillo, de Ajá, Cerdo de Babel. Según entiendo, varios emprendimientos de centro histórico unen esfuerzos para costear los gastos de producción del ok. póster, ¿no? Y por eso se reparte de manera gratuita en los establecimientos participantes. A mí me había invitado desde el año antepasado, pero se nos olvidó. Ok. Pero bueno, como dicen que todo pasa por algo, qué bueno que se nos olvidó, porque la obra de Ana estuvo fabulosa, que Muy fue la linda. anterior del La de la 447. catedral, Sí, la de la selfie. sí, Sí, muy estuvo linda también. impresionante. Muy linda también. Y bueno, durante todo ese año yo estuve trabajando con plantas, Ok. en una investigación de plantas medicinales del Cañón de San Lorenzo, que fue mi proyecto anterior, mi serie anterior, que fue seleccionado por PEGDA. Ujú, Y entonces cuando me dice Checo, oye, ahora sí ya te toca a ti, ajá, dice, y estaría bien padre que abordáramos no el patrimonio arquitectónico, como se había estado haciendo sí. desde que inició esta propuesta, sino el patrimonio natural. Y yo quedé fascinada, le dije, por supuesto, ¿no? Entonces hicimos una selección de 7 plantas nativas de Ok. Saltillo, bueno, del valle de Saltillo, que son especies que podemos encontrar fácilmente en cualquier caminata dentro del valle o en sus alrededores, ¿no? Ujú. Entonces fue así como surgió la idea del póster. El póster, digamos, no es tal cual arte textil, pero sí fue la manufactura, es decir, es bordado, ¿no? Sí, la pieza original es un bordado sobre tela. Ajá. Y luego se hace como una especie de escaneo, impresión. Saraí Collin hizo la magia. Ok. Sí, Sara hizo la digitalización de la pieza y el diseño para agregarle esta frase que a mí me encantó, lo que te decía, vuelve el texto, perdón, a mi quehacer. Esta frase que acompaña al póster, eh, que dice, a ver si no me equivoco, mirar hacia arriba donde se anuncia la vida y abajo donde se hace, no, hacia arriba donde se anuncia la muerte y hacia abajo donde se asegura la vida. Esa fue una nota que yo escribí en mi bitácora cuando estaba haciendo una investigación que se llamó Fibra Entraña y me fui al desierto a buscar como fibras con las que pudiera trabajar. Mm, Digamos, las fibras de la región, ¿no? De dónde viene antropológicamente la tradición textil en el desierto y me encontré con el ixtle. Y en la planta de la lechuguilla
eh, como en muchas agaváceas, sino creo que en todas, cuando sale esta varita en medio del quiote y florea, Ujú. la planta muere. Pero es abajo, en el subsuelo del desierto, donde toda esta simbiosis y conexiones entre eh, todo lo que sucede ahí abajo es donde se asegura la vida del desierto, ¿no? Claro. Entonces escribí eso para hacer La una de muerte las como parte de piezas. la vida, de alguna forma, ¿no? Exacto, pero además cuando tú vas al desierto, y lo vivimos ahora en la residencia, porque entras en el bosque, y de palabras de Suemi, que tomó la residencia, decía, es que entras en la montaña y ves esta densidad de vegetación, y ves rocas, y ves tierra, y ves las montañas, y ves capas, ¿no? Capas de territorio, Ujú. pero luego vas al desierto y ves esto, que también el lugar que elegimos para caminar en el desierto fue un gran llano en donde puedes ver donde se acaba la tierra, ¿no? Ujú. Y puedes ver el cielo y no está esta densidad de vegetación, pero eso te obliga a mirar abajo, porque arriba, además de que está el sol, ¿no? Y entonces yo cuando tomé mis primeros registros y llegué muy emocionada a la casa, y ay, mira, tomé unas fotos del desierto y entonces Elier, mi marido, me dice, bueno, está muy bonito, dice, pero todo lo tomaste como a tu altura, ¿no? Así como en un homocentralismo Ajá. puro. Y yo, oh, sí es cierto. Entonces volví a ir. Él en ese momento Elier estaba tomando un curso de agrohomeopatía con Radko Techavsky, y Ujú. entonces traía como mucha información sobre las micorrizas y los micelios y todo este rollo. Y entonces dijo, mira, es que arriba es donde ves qué tan vivo está el desierto, porque en el caso del ocotillo, por ejemplo, ves si hubo lluvias recientes, cuando tiene flor, cuando tiene hojas, y si todo es indicador de algo, dice, pero abajo es donde pasan las cosas. En toda esta interconexión y la riqueza del subsuelo del desierto. Ujú. Y entonces, bueno, ya después de ahí me entró esta fascinación por seguir investigando, ¿no? Claro. Ahora, el tema de la autoenunciación o autoconcepción como artista. Algo que me llamó mucho la atención en la convocatoria es que se autoperciban como artistas. No sé cuál sea tu experiencia en este sentido y me gustaría preguntarte, porque me he encontrado en el arte, quizá más que en otros campos de profesionales, Ujú. cómo nos cuesta trabajo presentarnos como artistas. O sea, en mi experiencia, durante 4 o 5 años de hacer teatro, yo decía, hago teatro. Decir soy actor se me hacía como, no, actores otros, Sí. ¿no? Soy director, no, directores otros. A ver, si actúo, si actúo cada fin de semana, pues Soy eso actor. soy, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo ha sido tu experiencia en ti como Laila, pero también en este campo? ¿Cómo lo has percibido esta cosa del quizás síndrome del impostor o yo no sé cómo se pueda llamar? A mí me costó también mucho trabajo. Este, sí, tuvieron que pasar muchas cosas. eh, Tuve que lidiar con muchos fracasos, muchos rechazos de propuestas para becas, para Mm. instituciones, no sé, 2 o 3 bateadas de PECDAS, Ajá. tal. Pero creo que fue hace algunos años empecé a tomar una clínica de arte contemporáneo con una escuela de Uruguay, Ujú. que se llama Escuela Itinerante, y nos reuníamos, virtualmente cada miércoles, y eso era como hablar de proyectos, conocer otros artistas, em, exponer nuestros quehaceres, eh, redactar nuestra hoja de vida y tal. Y ahí fue cuando dije: "Es que sí me tengo que nombrar como lo que soy,
o como lo que pretendo ser, ¿no? Porque vienes haciendo desde hace ya varios años, ¿no? Y me acuerdo mucho que después tuve la oportunidad de hacer la residencia presencialmente en Ajá. Uruguay, y cuando bajamos del avión y fuimos a la aduana, y entonces me preguntaron su pasaporte, y yo, aquí está, y su profesión, y yo soy artista. ¿Cómo lo sentiste? Dije, ay, Fue la primera vez que te... sí, que lo dije así en público, ¿no? Ujú. Y sí, soy artista. Pase, por favor, bienvenida a nuestro país. Y yo, soy artista. Creo que está bueno nombrarlo. Claro. Y ahora que salió la convocatoria, la redacté muchísimas veces, Jesús. O sea, fue leerla y volverla a leer, y al final de la residencia le preguntaba a las chicas cómo vivieron la experiencia, y una de ellas me comentó, dijo, ¿sabes qué? Yo sentí que la invitación fue una invitación llena ¿cuál fue la palabra? Como compasiva, Ok. como amigable, ¿no? Ajá. Y yo decía, justo eso era lo que quería que pasara, porque No como una cuestión elitista exacto, de aquí nada más las que sí saben o los que sí ajá, saben, o esta cosa porque en ningún momento se planteó de que fueran artistas con una consumados. Ujú. carrera, ¿no? Impresionante, con reconocimientos, no, nada, era esa palabra, creo que fue clave, ¿no? Quienes se autoperciban. Entonces, llegaron mujeres tejedoras de zarape, llegaron mujeres que habían bordado en su casa y que querían salir de esa domesticidad, Ujú. ¿sí se dice así? Domesticación. Supongo. Sí, vamos, Del que plano salga de la doméstico, casa exacto. el proyecto y que llegue a un lugar público como es el MAG. Y que tenga una intención y que tenga algo que decir, que está pensado, que está investigado y que ha tenido una trayectoria, ¿no? Conceptual y tal. Eh, entonces, creo que sí, esa fue la palabra clave de quienes se autoperciban. Incluso alumnas mías de mis talleres de círculo de bordado decían, oye, pero es que yo puedo entrar. O sea, yo he bordado contigo aquí flores y Mm. hicimos un libro y tal. Y yo, a ver, ¿tú te autopercibes? Aquí no soy yo la jueza, ¿no? ¿Tú te autopercibes? ¿Sabes lo que implica y lo quieres? Entonces aplica Ujú. eso. Me gustaría cerrar con, retomando lo que comentabas del desierto. La vida está debajo, aunque se manifiesta en ciertos detalles que está por encima del suelo, eh, esa vida está como por debajo y puede ser de alguna forma, se puede leer también el arte así. O sea, lo que vamos a ir a ver al MAG es eso que está allá Ujú. arriba, pero detrás están todas estas, debajo del suelo están todas estas historias de estas 15 mujeres que tienen una historia de vida, una serie de experiencias y demás, y que ahí está la vida del artista que se plasma de alguna forma en esa obra, pero es mucho más que esa obra. Sí, qué lindo que lo veas así, porque es justo. O sea, creo que en las 3 semanas que estuvimos trabajando juntas, al final coincidimos en que juntas habíamos conformado un espacio seguro donde podíamos eh, mostrarnos vulnerables y mostrar nuestras heridas. Salieron uno de los objetivos de la convocatoria, porque creo que en el poder de estas palabras, y puse como cierta atención en qué queríamos, bueno, qué quería yo, porque en ese momento estaba sola, ¿no? Lograr, o en qué quería que terminara esto, es en la producción de piezas de arte honestas. Ujú. O sea, hubo de todo, piezas muy elaboradas, técnicamente hablando preciosas, porque hay mujeres que dominan la técnica, y otras tantas que eran apenas un gesto de algo que pasó en el desierto, pero ese gesto es muy honesto, y por consecuencia la pieza es potente e importante, ¿no? Ujú. Donde, bueno, para ver esta exposición, invitadas, invitados todos al MAG,
al Museo de Artes Gráficas, que está sobre Jicotencat y De de la Fuente. Sí, me Así parece ahí es. en esa esquina. Gratuita la exposición, Sí, ¿cierto? completamente gratuita y va a estar, bueno, inauguramos el 18 de noviembre y va a estar hasta enero, no sé qué fecha Ajá. exactamente, pero pueden. Tienen un par de meses, un mes y algo por ahí, para Para poderla ver. visitarla. Tu trabajo, ¿dónde más podemos ver qué hace Laila Castillo? Bueno, en mis redes, Ajá. Laila Arte Textil, En Instagram, Facebook. en Instagram. Ok. Facebook, la verdad es que, bueno, también Laila Castillo en Facebook, casi no uso Facebook ya, pero bueno, En por ahí, Instagram, Laila Arte Laila Textil. Arte Textil, ahí pueden ver un poquito de lo que hago. ¿Va a haber alguna segunda residencia? Yo creo que esto no va a parar. Bien, qué bueno. Originalmente yo había pensado como en expandir el territorio y abarcar otros territorios del estado. Ajá. Empezamos con esta primera etapa, quiero verlo así, a nivel Saltillo, pero quién sabe, tal vez Ujú. sea un territorio estatal o quizá nos vayamos a otra parte del mundo, no sé, Bien, pero creo que da para mucho. así es. Muchísimas, muchísimas felicidades y muchas gracias No, por este gracias a ti. espacio. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que no se pierdan nada, ninguno de los contenidos que aquí generamos para ustedes. Les deseamos que tengan una excelente jornada, que vayan al Museo de Artes Gráficas a ver esta exposición y que nos escuchen en los siguientes episodios. Hasta luego.